El retorno a Sión. La mano de fuego. 50 años habían pasado. Los israelitas cautivos en Babilonia sufrían en silencio la humillación del galut. Galut, dispersión, diáspora, destierro. Esperaban que se cumpliera la profecía de Ezequiel. El profeta había muerto ya, pero sus ideas habían quedado bien grabadas en la mente de los hebreos. Los babilonios se hacían cada vez más odiosos. Despreciaban a los hebreos del galut y a los que habían quedado en tierra de Israel los trataban con desdén. Habían permitido que los pueblos vecinos ocuparan las tierras. Las tribus de Amón penetraron por el este. Los filisteos, viejos enemigos de Israel, ocuparon el oeste. Los idumeos entraron por el sur y en el norte los samaritanos se apoderaron de las mejores tierras de Palestina. Los israelitas reclamaron ante sus amos babilonios, pero estos se regocijaban con la desgracia de Israel. La última esperanza era la aniquilación de Babilonia. La hora de la salvación se acercaba. En Babilonia reinaba Baltasar, descendiente de Nabucodonosor. No tan cruel como Nabucodonosor, Baltasar era, sin embargo, un hombre de pocos sentimientos y de un corazón mezquino. Gustaba de los grandes festines, del lujo y las bebidas. En el palacio real se hacían grandes banquetes y divertidas reuniones. Beber los vinos y comer los manjares era el ideal de Baltasar. El pueblo se había empobrecido y los cautivos padecían hambre. Nada de eso importaba al monarca. Los soldados habían perdido el entusiasmo por la guerra y todos esperaban ansiosos la caída de Baltasar. Frente a Babilonia se levantaba por entonces un nuevo imperio. Era la Persia. El emperador de los persas se llamaba Ciro. Era un hombre generoso y de ideas liberales. Cuando Ciro conquistaba un país, daba libertad a los pueblos esclavizados. Los israelitas pusieron todas sus esperanzas en Ciro. Había aparecido por entonces un nuevo profeta en Israel. Su nombre recordaba a otro profeta habido entre los hebreos. Se llamaba Isaías, y para diferenciarlo del primero, lo llamaban Isaías II. Qué distinto era uno del otro. Isaías de Yehudá había amonestado severamente al pueblo. El pueblo no quiso escucharlo y siguió el mal camino. Isaías había anunciado la caída de Jerusalén, pero también había anunciado la caída final del verdugo de Israel, la Babilonia. Mas el pueblo se mofaba de él. Isaías II tuvo más suerte. Era escuchado por sus hermanos. Él anunció la caída de Babilonia y el retorno a Sión. Recorría las callejuelas del barrio israelita de Babilonia, anunciando que el fin había llegado. «Consolad, consolad a mi pueblo», pregonaba, y el pueblo recibió consuelo. El emperador Ciro alistó sus ejércitos y preparó la batalla contra Babilonia. Baltasar se sentía seguro y se reía de Ciro. Y cierta noche, cuando en el palacio real se realizaba uno de los grandes festines y toda la corte bebía, alegre y divertida, el vino hasta embriagarse, se produjo un hecho asombroso. Una mano de fuego apareció de pronto en la pared. La mano se movió y apuntó las siguientes palabras: Mené, Mené, Tekel y Farsin. La mano desapareció, pero las letras de fuego quedaron escritas en la pared. Eran letras rojas que desprendían una llama abrasadora. Mené, Mené, Tekel y Farsin. Todos leyeron las palabras, pero nadie entendía el significado. Se produjo un gran estupor entre los invitados. Cesó la alegría y se detuvo el murmullo festivo. Un miedo se apoderó del monarca babilónico. ¿Qué significarán esas palabras? ¿Quién las habrá escrito? ¿De dónde salió esa mano? ¿A dónde desapareció? Se preguntaban confundidos. Nadie lo sabía. Nadie sabía descifrar el sentido de la frase. Mené, Mené, Tekel y Farsin, repetían todos, pero nadie comprendía. El misterio era grande. Baltasar llamó a sus consejeros, pero estos tuvieron miedo de acercarse. Llamó a los grandes sabios, mas estos titubearon y finalmente quedaron como aturdidos. Llamó, por último, a un sabio judío que vivía en palacio. Este se llamaba Daniel. Daniel era profeta y pronto comprendió el sentido.
¿Sabes lo que significan estas palabras?, preguntóle azorado el monarca. ¿Sabes quién las ha escrito?, preguntóle agitada la emperatriz. Sí, lo sé, repuso Daniel, y sus ojos se iluminaron como otrora los de Ezequiel. Habla, exclamó Baltasar, muy ansioso. Se hizo un grave silencio. Daniel miró en derredor. El vino brillaba en los vasos de cristal y los candiles chisporroteaban alegremente. Solo las caras de los huéspedes reflejaban tristeza e inquietud. Mené, Mené, Tekel y Farsin, dijo Daniel. Contado, pesado y dividido. Contados son los días de tu reinado, medidos y pesados son tus actos. Dividido está tu imperio entre los gobiernos de Persia y Media. Es la mano de Dios, es el fuego de Dios. Sea la voluntad de Dios. Así declaró Daniel y se retiró de la sala. La copa de vino se estremeció en las manos de Baltasar. Cayó al suelo con gran estrépito y se hizo pedazos. El vino rojo se derramó por el blanco mantel de lino y reverberaba como la sangre fresca. La emperatriz dio un tremendo alarido y se desvaneció. Nadie acudió en su auxilio. Todos estaban como paralizados de terror. Las palabras leídas por Daniel repercutían en los oídos, ora quedamente, ora a gritos. Cuando volvieron en sí los cortesanos, todo estaba ya perdido. Los ejércitos persas se habían apoderado de la ciudad. Babilonia había caído estrepitosamente. Abriendo una inmensa fosa por debajo de la muralla y desviando el curso de las aguas que la bañaban, los soldados de Ciro habían penetrado en la ciudad y sorprendieron dormidos a los soldados de Babilonia. Los pueblos oprimidos por Babilonia rompieron sus cadenas. El grito de libertad estremeció las ciudades. El emperador Ciro mantuvo su promesa.